Esta mañana están conmigo en videollamada Eric Rojo, analista republicano, y Daniel Stein, analista demócrata. Y bueno, pues para hablar evidentemente de este día clave, que no solo lo es obviamente para Estados Unidos, sino lo es para el mundo y particularmente para México, sobre todo entendiendo que para nuestro país, Estados Unidos, representa el destino del 82% de las exportaciones, de acuerdo a los datos más recientes del INEGI, representa la mayor fuente de divisas vía las remesas, representa el mayor grupo de turistas internacionales que viene a México, representa el lugar, es México, en donde Estados Unidos tiene más agencias fuera de su país, es decir, representación de todas las agencias. Además, es el país en donde hay más estadounidenses viviendo fuera, obviamente, de la Unión Americana. Así que, bueno, pues es un país esencial. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Gusto estar contigo. Daniel, igual. Buenos Gra días, mucho gusto a todos y gracias por invitarme. Gracias por tomar esta videollamada tan temprano. Comenzaría contigo, Eric. ¿Cómo entender estos 4 años que han pasado de Donald Trump y sobre todo como mexicano, ¿no? Hemos visto, pues pasamos desde tiempos de la campaña en 2015, 2016, en donde señalaba a los mexicanos, el tema del muro, etcétera, hasta una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. ¿Cómo calificas estos 4 años y por qué piensas que se debería reelegir Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos? Bueno, pregunta interesante porque al igual que mi colega Larry Rubin, al principio de la campaña hace 4 años, ambos no apoyábamos al candidato Trump por los pronunciamientos que hizo en contra de los mexicanos, que los encontramos insultantes. Sin embargo, tampoco apoyábamos a Hillary Clinton y al final del día la sorpresa que nos dio hace 4 años realmente nos dio gusto que él ganase. Hoy, 4 años después, lo apoyo incondicionalmente porque él ha cumplido todas sus promesas, él ha mejorado el país económicamente, socialmente, y claro, él es el blanco, el target favorito de la prensa liberal que nunca lo ha querido, que no han querido aceptar que él haya ganado. Y su personalidad no es la personalidad del típico político, hay cosas que dice y hace que no le caen en gracia a mucha gente, habemos aquellos que también de vez en cuando decimos, ah, caray, y por aquí, por dónde, pero al final del día, digo, como México americano, yo ya voté en mi estado de Maine, voté por él, voté por mi senadora republicana y mi representante republicano. Esperamos que a pesar de todo lo que dice la prensa, salga el milagro como hace 4 años. Las encuestas están muy revueltas. Realmente no sabemos qué esperar al final del día, sin importar partido, pero esperamos que él sea reelecto y mantengamos el control del Senado para que el país pueda seguir progresando y no quede en las manos de personajes como la famosa Alejandra Ocasio Cortés y todos los radicales de izquierda. Daniel, y de tu lado, justo por qué resulta, digamos, pues positivo que sea Joe Biden, que fue vicepresidente en tiempos de Obama, y justo en esto que señala Eric, ¿no? Que hay a veces una percepción de que pues los demócratas son de extrema izquierda y entonces van a perseguir una agenda pues muy contraria, por ejemplo, a los intereses corporativos o a la economía, etcétera. ¿Qué decir de Joe Biden en esta elección y por qué consideras que pues debe ser la opción que sigue Estados Unidos y sobre todo lo que nos interesa en México, lo que sería para México? Claro, bueno, yo creo que en general lo que es este supuesto avance económico-social que comenta Eric es un poco, pues desde una vista como un poco corta. La economía de verdad no ha crecido de una manera que deberíamos estar esperando mucho un segundo mandato. O sea, según las estadísticas que vienen del Bureau de Labor, de mano de obra en Estados Unidos, em, es
que ahora la cantidad de desempleo entre los hispanos y los blancos, o sea, hay una brecha ahora más grande entre los dos grupos que ha habido desde hace muchos, muchos años. Y la mejora económica que se había visto antes de la pandemia es una mejora que realmente viene de fuentes o bien de efectos que son más tiene más que ver con la mejora económica que venía tras la última crisis en el 2008, que fue que fue algo que mejoró bajo el mandato del presidente Obama. Con respecto a lo que podría haber intereses de los demócratas en contra de las corporaciones, pues lo veo muy poco posible. En general, los demócratas ha sido un partido de mucho apoyo a las corporaciones desde los 80. O sea, no ha habido mucha política en contra de las corporaciones, aunque sí hay un poco más de apoyo hacia el trabajador. Pero pues si estamos hablando de que las corporaciones están en contra del trabajador, pues no sé si eso tiene mucho sentido, ya que dependen del trabajador para pues la ganancia. Entonces, creo que bajo los demócratas hay más posibilidad de ver tanto mejoras para los trabajadores como los trabajadores en Estados Unidos, y eso también puede tener un efecto a largo plazo sobre los trabajadores en México. Eric, regresando a ti, pues uno de los temas contenciosos, sobre todo como México americano, es el tema que ha vuelto a surgir en la campaña, el calor de las campañas, y es que México va a pagar el muro, eso por un lado, y por otro, cómo entenderlo, digamos, desde un mexicano americano, pues esto que hemos observado en términos de la separación de los niños de sus papás, la política migratoria bastante contundente de Donald Trump con respecto a los centroamericanos e incluso diría a los mexicanos, sobre todo además en un momento pues que de la peor recesión que ha experimentado México desde 1932 y que esto probablemente, como ha ocurrido en otras crisis, pues lleve a muchos mexicanos a intentar llegar a los Estados Unidos y hacer el sueño americano. ¿Cómo entender a Donald Trump bajo estas dos ópticas? Diciendo que vamos a pagar el muro, insistiendo nuevamente en ello, y por otro lado, pues con estas políticas que a veces parten el corazón cuando uno ve y lee las historias. Mira, muy interesante. El tema del muro es simplemente retórica, porque realmente el muro lo está pagando el gobierno de Estados Unidos de diferentes fuentes. El muro ha demostrado ser necesario porque está canalizando a los que quieren invadir el país ilegalmente. Y pues, realmente México permitió que los centroamericanos invadieran a México rumbo a Estados Unidos y todavía muchos están aquí en México. México, un país donde tiene un gran nivel de desempleo, donde el TIMEC debe de ayudar a mejorar la economía, que fue una de las promesas de Biden, porque el NAFTA ya, como sabemos todos muy bien, había pasado su capacidad moderna de llevar a cabo el libre comercio. Los demócratas, especialmente Kamala Harris, votaron en contra del TIMEC. Los demócratas que tradicionalmente son un partido apoyado por los trabajadores. Hoy en día la mayoría de los sindicatos están apoyando a Biden, pero los trabajadores están apoyando al presidente Trump. Y lo que queremos sean mexicanos principalmente que entren a Estados Unidos, sencillamente que haya la oportunidad de entrar legalmente, hacer las solicitudes. Eso se está trabajando con varios grupos mexicoamericanos para que se amplíe el número de visas y se amplíe el proceso legal. Con respecto a las jaulas las construyó Obama. Digo, no sé por qué le tratan de echar la culpa. Las agencias usan las jaulas que construyó Obama precisamente para poder segregar y controlar dentro de lo que permite la ley de Estados Unidos, pero la prensa no quiere enseñar las fotos de Obama y Michelle cuando las jaulas se implementaron y se empezó la separación de las familias, pero volvemos, hay que evitar la entrada ilegal al país donde no sabemos quién está entrando. Sabemos que muchos son refugiados económicos y políticos de sus países,
pero eso no nos da la obligación de recibirlos Claro. con las puertas abiertas, Eric, tengo porque que, sabemos que una gran claro, mayoría tengo han que hacer un sido corte. abusados. Tengo que hacer un corte que va Perdón. a ser automático, pero regreso con ustedes y seguimos esta conversación. Les pido que se mantengan en la videollamada, Imagen Empresarial, y estoy conversando esta mañana con Eric Rojo, analista republicano, y Daniel Stein, analista demócrata. Y Daniel, Eric señalaba hace un rato algo que ha sido constantemente apuntado, y es que en tiempos de Obama también hubo muchísimas deportaciones, y esto que señalaba que incluso las instalaciones, estas jaulas muy dramáticas, pues fueron construidas en tiempos de Obama. ¿Qué decir de Joe Biden en ese sentido, sobre todo en términos migratorios? Y en términos de lo que vimos con otros demócratas, lo mismo que uno puede ver con Clinton, que incluso deportó pues también un número importante. ¿Cuál es la respuesta ante estos planteamientos? Claro, primero sí hay que pues, reconocer que hubo una cantidad de deportaciones bajo Obama que pues, no es el patrón que vamos a seguir bajo un mandato de Biden. Em, Aunque sí o sea, hubo muchas deportaciones bajo Obama, la cantidad de deportaciones que han habido y que habrán bajo un segundo mandato de Trump, em, son mayores. O sea, no hay duda de que llegaríamos a una cantidad mayor de deportaciones bajo lo que está pasando ahorita. Em, y en verdad yo diría que la política migratoria, tanto como las relaciones con México y con el resto del mundo, pues se mejorarían bastante bajo un mandato de Biden, ya que en los últimos 4 años los Estados Unidos ha perdido un respeto y un reconocimiento como medio árbitro en el mundo, y realmente ese papel se está como medio prestando hacia China y otros países ya con la pandemia, y con Biden sería mucho más probable tener una relación mejor tanto entre México y Estados Unidos, buscando una fraternidad más allá de lo que quiere o busca el señor Trump. Daniel, un tema que sí me llamó mucho la atención, sobre todo en el primer debate, fue cuando Joe Biden señaló o denunció, digamos, los acuerdos que calificó como de Trump, ¿no? Y decía, pues se ha aumentado el déficit comercial con China y además, pues con México. Me llamó la atención porque, pues la última parte del TEMEC fue aprobado justamente, pues el Ways and Means Committee vino a México, los demócratas le dieron su apoyo, Nancy Pelosi lo hizo, y entonces sí me llamó mucho la atención la postura de Joe Biden en términos de criticar al TEMEC o USMCA como un acuerdo de Trump cuando pues, fue un acuerdo bipartidista como lo fue el Telecán. ¿Qué decir a ello? Pues yo diría que no hay realmente por qué preocuparnos de que los demócratas ni Joe Biden esté con un plan de cambiar el TEMEC. O sea, el tratado ya se votó, se aprobó, y no estoy yo pensando en la posibilidad de cambiar realmente ese tratado. Aparte de eso, sí puedo decir que la cantidad o sea que la economía en general y la baja económica que hemos experimentado este año es una cosa que podríamos esperar eh, ver mejorarse desde de aquí al 2022, según los análisis de Moody's, que dice que a partir del 2022 podríamos volver al pleno empleo con Biden, y que esperaríamos hasta el 2024 con Trump, y además que estaríamos pues esperando eh, una cantidad de 18 mil millones de empleos con Biden y unos 11 millones con Trump, y pues igual las dos cosas estarían con 2 años de diferencia en su llegada.
Por supuesto. Eric, me queda, si en un minuto y medio, porque se me va acabando el tiempo desafortunadamente, habría muchos temas que hablar, obviamente, del COVID y la respuesta del presidente Trump y tal, pero te pediría que nos dijeras en minuto y medio cómo será la relación entre México y los Estados Unidos de reelegirse Trump al frente de los Estados Unidos. Mira, si se reelige el presidente, y estoy de acuerdo con Daniel, muchas cosas no van a cambiar, no importa quién sea electo. El tratado ya se firmó, pero la mejora económica va a ser mucho más grande. El presidente Obama dijo que muchos empleos nunca regresarían a Estados Unidos y Trump lo desmintió. Esos empleos que están regresando, algunos de Asia, se van a compartir con México. Va a haber más empleos, va a haber más inversión. Claro, México tiene que cambiar ciertas políticas para no espantar a la inversión como está sucediendo ahorita, pero una reelección de Trump va a mantener la guerra con China, porque China es el enemigo principal de México y Estados Unidos comercialmente, y lo vemos en las tiendas. Todo lo que compramos es chino y todo lo que compramos debía de ser hecho en América del Norte, en Canadá, México y Estados Unidos, y ahí es donde está enfocada la política económica de Trump para poder lograr que se recupere los empleos que se perdieron del COVID, donde se habían empleado históricamente a los hispanos y a los negros y a todo el mundo. El COVID ha afectado todo eso y estamos viendo que aún a pesar de eso el mes pasado la economía americana se recuperó enormemente a sorpresa de todos. Así es que tenemos esperanzas muy positivas si se reelecte Trump y no tienen que ser tan negativas para México si Biden es el presidente. El problema con Biden es interno en Estados Unidos. Daniel, y justo preguntarte, pues, ¿cómo sería la relación México-Estados Unidos? Me da gusto ver que hay alguna coincidencia, a diferencia de lo que luego vemos en la discusión pública en los Estados Unidos. Pero, ¿qué dirías? ¿Cómo sería la relación? Brevemente también te pediría entre México y Estados Unidos si Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, bueno, una cosa que pues hay que pensar en el largo plazo, que pasaría con un aumento de empleos en Estados Unidos y un aumento de política que respeta más al trabajador, es que en México o sea, sí va a haber inversión en México desde Estados Unidos, eso no va, o sea, no va a desaparecer. Entiendo que hay personas que dicen que en México hay más inversión bajo un mandato republicano, pero lo que pasa es que esa inversión viene sin tener que respetar mucho al trabajador, tanto por lo que es la política en Estados Unidos como cualquier otra cosa. Entonces, en lo que en Estados Unidos sería un aumento de trabajo allá y un aumento de respeto para el trabajador, también a largo plazo se notaría aquí con un efecto secundario en el respeto al trabajador aquí, el respeto al trabajador en las maquilas y así, porque las empresas de Estados Unidos respetando más al trabajador, allá también pues esas políticas tienen como secuelas, digamos. Entonces, no hay, no hay duda de que con un mandato de Biden, con más respeto hacia el trabajador, habría también a largo plazo lo mismo para México, porque pues es igual que a lo que pasa en Estados Unidos con los sindicatos. Si hay una industria que está sindicalizado en una empresa, las otras empresas que no tienen, donde no hay sindicatos, tienden a aumentar sus pagos porque saben que hay otras empresas donde se pueden contratar sus mismos empleados porque pues les pagan mejor. Eso es muy parecido a lo que podríamos ver aquí después de un tiempo con Biden. Pues agradecerles a ambos que hayan estado esta mañana. Un gusto escuchar las dos ópticas en uno de los momentos, como ya decía al inicio del programa, pues más importantes, no solo para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo y para México, dada la importancia cardinal que tiene la Unión Americana en muchos ámbitos, desde políticos, económicos y sociales para nuestro país. Así que, Eric Rojo, Daniel Stein, muchísimas gracias por tomar esta videollamada.